Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino y yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: La paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den.
curen a los enfermos que hayan y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Lucas Evangelista, fiesta que celebramos hoy. En realidad sabemos muy poco acerca de la vida de San Lucas, y lo que sabemos pues viene del Nuevo Testamento. Y lo que se encuentra acerca de él en el Nuevo Testamento pues en realidad es muy poco. Sabemos de que Lucas fue discípulo de Pablo y después se convierte en un colaborador junto con Pablo, el colaborador en la promoción del reino de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, en la carta de San Pablo a Filemón nos dice Pablo que ahí se refiere a Lucas como su colaborador. En la carta a los Colosenses habla acerca de Lucas como el estimado doctor. Y por doctor, no doctor de la ley, sino un doctor de medicina. Quizás esta era la profesión de él. En la carta a Timoteo, Pablo se encuentra encarcelado, que es la lectura de hoy, la segunda carta de Timoteo, y nos dice: no tengo a nadie aquí excepto a Lucas. Lucas escribió no solamente el Evangelio, sino también el segundo volumen, que es los Hechos de los Apóstoles. Y dedica estos dos volúmenes a un tal Teófilo. No sabemos en concreto quién es esta persona Teófilo, a quien Lucas escribe el Evangelio y el segundo volumen de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio tenemos el personaje central, que es Jesucristo. Así que podemos decir el Evangelio es en torno a Jesucristo, y los Hechos de los Apóstoles gira en torno al nacimiento de la iglesia. Y en los Hechos de los Apóstoles hay dos personajes centrales. El primero, la primera parte de este libro, es Pedro, y la segunda parte es Pablo, ¿no? Así que sabemos con certeza de que Lucas es el autor de estos dos volúmenes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, por la introducción a cada uno de ellos que es idéntica, y al tal Teófilo a quien Lucas dirige estos dos volúmenes. De los evangelios y de los Hechos de los Apóstoles, pues podemos discernir algunas cosas acerca de Lucas. Ya esto lo diremos más adelante. También hay un documento que traza sus orígenes al segundo siglo, que nos dice algunos detalles acerca de Lucas, pero tampoco se pueden colaborar estos datos concretamente. Este documento nos dice de que Lucas fue nativo de Antioquía. Pablo estuvo en Antioquía. Recordamos que después de su conversión, él fue llevado a Antioquía por Bernabé. Y quizás, muy probablemente, sea ahí donde Pablo conoce a Lucas, y donde Lucas se convierte en discípulo de Pablo y después un colaborador junto con Pablo. De profesión nos dice ese documento que Lucas era un doctor médico, y que fue discípulo de Pablo y colaborador, y que siguió a Pablo en su martirio, y que muere probablemente por los años 84. Esto es lo que tal documento del segundo siglo nos dice, pero que no se puede comprobar con certeza. Del Evangelio podemos discernir algunas cosas. En la carta a los Colosenses, Pablo nos dice y menciona a Lucas como entre los no circuncidados, lo cual es un detalle muy interesante, puesto que al no ser circuncidado es muy probable de que Lucas no fue judío, lo cual es un detalle muy interesante, porque entre los 4 evangelios, entonces Lucas escribe un evangelio por medio de una persona que no es judío. Sabemos de que Mateo, Marcos y Juan, pues los autores
casi con cierta certeza son judíos, pero Lucas, si él es contado en la carta a los Colosenses como entre los no circuncidados, pues quizás Lucas no fue judío. Y quizás por eso el hecho de que no fuese judío, pues a Lucas le da esta apertura más universal. Entre los evangelios, 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, el evangelio de Lucas es el más universal de los 4. Por ejemplo, al principio del evangelio de Lucas tenemos en Lucas, por ejemplo, la genealogía que es trazada hasta Abel, hasta Adán y Eva en realidad, cuando el evangelio de Mateo solamente traza la genealogía de Jesús hasta Abraham. Así que en Lucas nos da una visión de Jesús mucho más universal que como la traza Mateo en su genealogía. También el evangelio de Lucas tiene la particularidad en la cual el discipulado es mucho más radical, como lo encontramos en Mateo, Marcos y Juan. O sea, el Jesús de Lucas es un Jesús que demanda, exige un sí o un no. No hay puntos medios. Pero, interesantemente, también el evangelio de Lucas es el evangelio que más hace resaltar la misericordia de Dios. O sea, el Jesucristo de Lucas es exigente, demanda un sí o un no claro, sin ver hacia atrás, pero a la misma vez nos dice que este mismo Dios que llama es un Dios de profundo amor y misericordia. Es en el evangelio de Lucas que tenemos la bella parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano, que son únicas a este evangelio, donde nos da a ver claramente la misericordia de Dios. Otro dato muy interesante que contiene el evangelio de Lucas es la sensibilidad hacia la mujer. Algo que en esa época patriarcal, pues simplemente la mujer era propiedad del esposo, propiedad del padre, ¿no? Y el hecho de que Lucas tenga esta sensibilidad en su evangelio de incorporar a la mujer, de darle un papel importante dentro del evangelio, dentro de las parábolas. Por ejemplo, cada vez que Jesús comparte una parábola donde el personaje es un hombre, la siguiente parábola tendrá a una mujer como personaje central. Igualmente es cuando da una parábola donde el personaje es la mujer, la que le sigue, la siguiente parábola tendrá a un hombre como personaje central, ¿no? Y esta creatividad de Lucas y este armonizar y poner en un nivel de la mujer al par del hombre, pues es algo muy significativo, ¿no? También el evangelio de Lucas se le llama el evangelio de la oración, porque es el evangelio que pone en muchas más escenas a Jesús orando, particularmente cuando Jesús está por tomar una decisión importante. Siempre Lucas lo pone en oración, o sea, discerniendo esa decisión antes de hacerla. También es el evangelio de Lucas donde Jesús más se pone en escenas donde está comiendo, está cenando, está compartiendo la mesa, ¿no? Lo cual también refleja no solamente la sensibilidad del compartir la mesa, de compartir el pan, de la hermandad por medio de la mesa. Así que el evangelista Lucas tiene ciertas sensibilidades que no encontramos en los otros 3 evangelios. También hay una tradición que dice de que muy probablemente Lucas conoció a Jesús en vida y que quizás fue uno de los discípulos que Jesús envió cuando envía a esos 72 discípulos suyos por delante para que
visiten y preparen su estancia en los pueblos que Jesús intentaba visitar cuando ya se pone rumbo a Jerusalén. Por eso el evangelio de hoy es precisamente ese evangelio de cuando Jesús envía a esos 72 discípulos suyos, y que dice cierta tradición de que Lucas quizás era parte de este número de 72 discípulos que fueron enviados por Jesús mismo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera, que viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, es una carta muy personal. Pablo se dirige a otro de sus colaboradores, Timoteo. Se nos dicen los comentaristas que Pablo aquí se encuentra encarcelado. Tradicionalmente se decía de que su encarcelamiento, de donde escribe esta carta, era Roma, pero hoy en día se cree de que en realidad este encarcelamiento fue cuando estuvo en Cesarea de Filipo, hacia el año 58 más o menos, y que esta carta sale de ahí, de ese cautiverio. Dice: querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado. Así que aquí un tal Dimas, no se nos dice más, parece que rechazó el seguir siendo discípulo de Pablo y regresa a la vida previa. Después dice: me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio, no se nos dice más quién es este Crescencio, se fue a Galacia, es la parte norte de lo que hoy en día es Turquía, y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. El hecho de que esta lectura fue escogida para esta fiesta de San Lucas es porque resalta el nombre de Lucas en esta carta. Trae a Marcos contigo. Este Marcos viene siendo el primo o sobrino quizás de Bernabé, que también fue compañero de Pablo en el principio. Se cree de que quizás este Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, el evangelista. Dice: tráeme a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Éfeso fue donde Pablo estuvo casi 3 años, ahí formando y cultivando la comunidad cristiana, que en su mayoría eran paganos o no judíos. Y ahora la carta entra en detalles personales acerca de Pablo. Él se encuentra prisionero, como ya hemos mencionado antes, quizás en Cesarea de Filipo, que está hacia el norte del mar de Galilea. Y ahora Pablo le pide a Timoteo que le traiga algunas cosas. Son detalles personales interesantes. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Este detalle nos da a entender algo muy interesante, de que Pablo era alguien muy bien formado intelectualmente. O sea, la mayoría de las personas en su tiempo no sabían leer ni escribir, y el hecho de que Pablo pues viaja con libros nos dice mucho acerca de su persona, de que era una persona bien formada, educada, de que sabía leer y escribir. Con gran certeza podemos decir de que muy probablemente la mayoría de los discípulos y apóstoles no sabían ni leer ni escribir. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo es que tenemos un par de cartas de Pedro? Bueno, es muy probable de que las haya dictado y que algún escriba, pues las haya escrito en nombre de él. Pero Pablo sabe leer, sabe escribir, porque ha sido educado por uno de los mejores rabinos de su tiempo. Dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Aquí se nos da un detalle pues de la resistencia que están viviendo estos primeros cristianos. La primera vez que me defendí en el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio
se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Aquí un detalle muy bello de que Pablo, aunque sufre su condición de prisionero, no se ve como víctima, sino toda oportunidad la aprovecha para proclamar el Evangelio. Aún cuando se está defendiendo a sí mismo en el tribunal, él la aprovecha para proclamar la buena nueva de que la gracia de Dios pueda abrir los corazones, las vidas de aquellos que lo escuchan, ¿no? Algo muy interesante, algo de lo cual podemos aprender mucho, ¿no? De que no nos hagamos la víctima, no juguemos a ser la víctima, porque entonces simplemente el enfoque se convertirá en nosotros, ¿no? Mi sufrimiento. Cuando Pablo nos modela y nos enseña de que toda nuestra vida tiene que estar al servicio tanto de Cristo como del reino de Dios, y que por tanto cualquier situación, aún de sufrimiento, puede ser de promoción de la buena nueva, en la forma que vivamos, en la forma que demos testimonio de quién somos y la vida a la cual somos llamados. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y este evangelio, como lo mencioné ya antes, se ha escogido porque dice una tradición de que Lucas quizás fue parte de este número de 72 discípulos que Jesús envía por delante de él para preparar sus visitas a pueblos que él pensaba visitar rumbo a Jerusalén. Hacia el final del capítulo 9 de Lucas, ya Jesús se determina irse a Jerusalén, donde se llevará a cabo el final de su misión. Y Jesús, en el evangelio de Lucas, como adulto, va solamente una sola vez. En los otros evangelios, particularmente en el de Juan, Jesús va y viene a Jerusalén por lo menos 3 o 4 veces. En el evangelio de Lucas, él va solamente una vez como adulto. Dice, en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es interesante, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho uno entre nosotros, ¿no? Y el Dios Todopoderoso se hace vulnerable al tomar nuestra realidad humana. Y en su vulnerabilidad nos modela algo interesante. Él crea comunidad, crea hermandad, porque una de las cosas que hace cuando Él empieza su misión de proclamar el reino es reunir una comunidad en torno a Él, con quien comparte la misión, el poder y la autoridad que Él mismo ha recibido de Dios Padre, ¿no? Jesús no se hace el centro de su misión. El centro de su misión es la voluntad de Dios Padre. Y para que se lleve a cabo la voluntad de Dios Padre, entonces Jesús crea esta comunidad con quien comparte su misión, su autoridad y poder para llevar a cabo lo que Él mismo está llevando a cabo, la proclamación del reino, y para sanar, para expulsar demonios como testimonio de lo que se está llevando a cabo. Y esto se menciona porque es muy importante, porque a veces a Jesús lo reducimos a un curandero, ¿no? Y el ser curandero no es la misión fundamental de Jesús. La misión fundamental es la proclamación del reino. Las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios son testimonio de lo que Él viene proclamando. Viene de Dios, porque en esas sanaciones, en esas expulsiones de demonios se manifiesta el poder, la autoridad que confirma lo que Él está proclamando, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir de que no hemos de darle importancia a los milagros, a las sanaciones, a la expulsión de demonios de Jesús. Es parte de lo que Él hace y que dan testimonio a su autoridad y su poder.
Pero no reduzcamos a Jesús a un curandero, lo que tristemente mucha gente muy religiosa a veces hace, ¿no? Simplemente se crea una imagen tanto de Jesús como de Dios, como de alguien que está proveyendo sanaciones y milagros, y hacen un cristianismo simplemente basados en milagros. No, el cristianismo está basado en la proclamación del reino, y no perdamos de vista eso, ¿no? Y es dentro del reino de Dios donde se pueden llevar a cabo las sanaciones, los milagros, las expulsiones de demonios, pero no es el centro de la proclamación de Jesús, es el reinado, y que por tanto somos llamados a identificarnos con la visión del reino, adoptar los valores del reino, ¿no? Porque esto es parte de la sumisión a la voluntad de Dios. Porque cuando reducimos a Jesús y a Dios simplemente a milagros, pues entonces pensamos de que la voluntad de Dios es simplemente hacer milagros, ¿no? La voluntad de Dios es realizar su plan de salvación por medio de su reinado. Y someternos a este reinado, pues implica identificarnos plenamente con esta voluntad. Y la voluntad de Dios puede ser de que Dios nos provee lo que le pedimos, o que Dios no nos provee lo que le pedimos, que por encima de lo que yo necesito, lo que yo busco, está la voluntad de Dios, y de que Dios no está atado ni a mis necesidades, por más urgentes que sean. Dios puede permanecer en silencio, Dios puede simplemente decir no aún a nuestras necesidades, y que por tanto a últimas lo que yo tengo que someterme es a la voluntad de Dios. Y esto debe de ser central a cómo nosotros entendemos tanto a Jesús como el reino de Dios. Así que Jesús envía a estos 72 discípulos para que vayan preparando su llegada a lugares que él piensa visitar. Y le pide a sus discípulos que pidan a Dios para que mande más discípulos, para que colaboremos con él en esta promoción del reinado de Dios, para que seamos parte de esta obra que Dios está llevando a cabo y que fue inaugurada en Jesucristo, y que después Jesucristo comparte con sus discípulos, comparte con sus apóstoles, y también la comparte contigo, conmigo, para que seamos instrumentos, testigos de lo que Dios llevó a cabo en Jesucristo y aún continúa llevando a cabo hoy en día por medio de ti, por medio de mí, por medio de la iglesia. Dice, no lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Estos simplemente son detalles de que aquellos que fueron llamados a ser discípulos de Jesucristo y que Jesús ahora envía, de que vivan ese envío en total dependencia de aquel que los ha enviado. Esto es parte de la sumisión a la voluntad de Dios Padre, ¿no? De que aquel que nos llama también nos proveerá lo necesario. Por eso, si tú entiendes tu vida en relación a Dios como un llamado y como un enviado, entonces Dios te pide que confíes en aquel que te ha enviado, aquel que te ha llamado, aquel que te ha enviado, y que Él proveerá lo que uno necesite. Cuando entren en una casa, digan, la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Y por la paz no se entiende la ausencia de problemas o dificultades. No, por paz se entiende la presencia de Dios aún en medio de tribulaciones y dificultades y problemas, porque es esta paz lo que hace posible de no perder de vista cuál es nuestra misión, de no perder de vista de que no caminamos solos, de que aquel que nos envía también camina y está con nosotros por medio de su Espíritu. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. O sea, no busquen simplemente las comodidades, no busquen simplemente el mejor alojamiento, ¿no? Si te alojas, si eres recibido en humildad, pues en humildad vive, ¿no? Si alguien te recibe en opulencia, pues también vívelo con dignidad, pero no simplemente buscando la comodidad, ¿no?
Aquí también se refleja lo de Pablo, ¿no? De que dice que con los pobres es pobre, con los ricos es rico, de que él ha vivido y ha sabido responder a las diferentes circunstancias, haciéndose todos para todos. Es el pensamiento que aquí Jesús refleja en este evangelio y que Pablo lo entendió muy bien. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que hayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Aquí está el centro y corazón de la proclamación de Jesucristo, el reino de Dios. Y nos dirá también en este evangelio de Lucas, busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadiduría, ¿no? Así que es el reino de Dios el mensaje central, la visión del reino que somos llamados a identificarnos con y vivir según los principios fundamentales de este reino, que son el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios dan testimonio del poder y la autoridad de Dios que se está llevando a cabo por medio de esta proclamación. Así que llevemos cuidado de no reducir a Jesús a un curandero. Los milagros son parte, pero no es la parte central y fundamental de su testimonio. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.